Permítanme preguntarles una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a una persona que la querían? Que la querían. No nos pongamos mal. La idea no es incomodarlos. La idea es sencillamente que antes de lo del día de hoy, tomemos en cuenta que en muchas ocasiones los afectos no suelen ser como parecen. Señoras y señores, para mí es un placer nuevamente darles la bienvenida a Las Sombras. Ahí, donde de tanta oscuridad no parece haber nada, ahí caminaba. Su menudo paso marchito apenas alcanzaba a desplazarla unos pocos metros en el lapso de varios minutos, y es por eso que podía verla bien, aun cuando la luz era poca. No importaba en absoluto que vistiera un traje negro como el plumaje de los cuervos, que de tan negro lanzaba destellos azulados. Aquel traje negro no podía hacer que se confundiera con la oscuridad de la calle, pues no solo era un traje fino, sedoso, sobrio y elegante. Ella, quien portaba esas ropas, las llevaba con la dignidad de aquella quien un día fue princesa, y si bien andaba con la cabeza gacha y cubría su rostro con un traslúcido velo de encaje negro, ello solo indicaba a alguien que había sido, pero que ya no era, y que ya no quería ser, pero que no podía evitar ser quien algún día fue. No perdía de modo alguno el garbo de persona de noble condición, y tampoco la presencia que antaño, sin duda alguna, derramara en gráciles pasos. Mas hoy, con sus breves movimientos, parecía más bien que quisiera olvidar el esplendor de los tiempos idos. Nunca podía verla en el día, y aunque yo presumía de andar por toda la ciudad sin dificultad, pese a los intrincados, pedregosos y resbaladizos callejones de Guanajuato, en ninguno de los paseos que hacía podía verla. Solo en esa calle, por la noche, la encontraba. A veces olvidaba llevar una tea para alumbrar dicha calle, y entonces su pequeña figura umbría se confundía con las sombras, y no podía verle. Nunca usaba la tea porque me sabía de memoria todos los accesos y pasadizos necesarios para llegar a cualquier parte. Pero cuando algo llamaba mi atención, era muy útil. La prefería a la lámpara, puesto que aunque muchos me tomaban por el sereno, y no faltó de hecho quien me pidió lumbre para su cigarro. Con la tea podía descubrir muchas cosas en la noche, donde la sombra ocultaba tanto de la vida secreta de la ciudad. No faltó el borrachín que protestó por la luz en los ojos, o el amante airado quien con su acero en mano avanzaba tardíamente al curioso que lo bañó de luz mientras juraba entrega al amante. Y digo tardíamente porque en esa ocasión apenas le vi venir, puse pies en polvorosa, y en menos de lo que cantaba el gallo ya me hallaba a suficiente distancia como para considerarme a salvo. Sí, sin duda, uno podía hallar muchas cosas curiosas en la noche, pero nada me atraía tanto como el misterio de la vida pasada de la mujer de negro. ¿Acaso a un varón joven y, bueno, algo cínico, debo reconocerlo, le llamaría más la atención que la terrible historia de una cortesana? Además,
de llamarle la atención la cortesana misma. O tal vez fuera más llamativa la oscura saga de un hombre tenido por temible, mientras al calor de un vino el hombre contara sus experiencias. Pero tal vez esa mujer guardara en su alma el secreto de aventuras tan escondidas que necesitaba la oscuridad de la noche y la espesura de tantos velos para resguardar esas memorias en las profundidades de las sombras que devoraban tantos secretos que, indigestas, dejaban de vez en cuando entrever entre sus jirones las luminosas figuras de la verdad, por cruel que ésta fuera. Por otra parte, costaba trabajo vencer al inevitable español mojigato y temeroso que solía vivir en mí, ya que, aunque criollo y acostumbrado a esa especie de burlona reverencia que le brindaban a la muerte, aún estaban en mí muy frescas las memorias de los autos de fe que había presenciado. A muchas de las mujeres que tenían este tipo de conductas se les tenía por brujas. Dadas las trazas, así como las costumbres de mi misteriosa desconocida, había una muy seria posibilidad de que concordara con el perfil que de manera arbitraria había delineado el Santo Oficio con el fin de recibir cuantas denuncias fueran necesarias para repletar sus ya de por sí gordas arcas, puesto que no era una novedad el que en muchas ocasiones el Santo Oficio malamente se quedaba con los bienes de los reos, cuanti más si lo eran de muerte. Sin duda alguna, ninguno de sus parientes tendría la peregrina ocurrencia de reclamar para sí los bienes de algún condenado, so pena de ser sospechoso de complicidad y con ello, más temprano que tarde, ameritar el mismo trato. De modo que, para no sufrir por la insatisfecha curiosidad, decidí que sometería a la mujer a una sencilla prueba para averiguar si era o no practicante empírica de la magia. Verán, usualmente estas mujeres tendían a hacer cierto tipo de trabajos por encargo, filtros de amor, venenos, etc. Con preguntarle sencillamente si podía realizar un encargo para mí y que respondiera afirmativamente, bastaba. Luego, si no era así, buscaría el modo con que me contara su historia. Labia y recursos no me faltaban, y con seguridad, si no era bruja, sin duda era alguien que querría contar su vida, quizás hasta para no sentir más el peso de tantos secretos. La noche apropiada llegó. La vi llegar con ese aire semifantasmagórico, casi se diría que flotando en el aire, pero bastantes veces la había visto como para pensar en tales imaginerías. Señora mía, y respetuosamente me quité el sombrero. Tened buenas noches. La mujer no dijo una sola palabra y solo inclinó la cabeza asintiendo. Una leve inclinación del velo que cubría su rostro me mostró por breves instantes un destello de sus ojos que de manera atenta escudriñaban detrás de la tela de encaje a aquel a quien así la saludaba. Si a vos no os parece mucho atrevimiento, querría saber si vos os dedicáis a... Disculpad, pero es que me señalaron a una mujer por estos lares que se dedica a preparar ciertas pócimas, fórmulas que permiten que una persona pueda doblegar la voluntad de una persona. Al instante, mi interlocutora se santiguó, meneando la cabeza, quizás algo asustada. Diríase que demasiado.
Entonces perdonad, vos no sois la persona que me indicaron. Mas entonces, ¿acaso vos no teméis andar por las calles a esta hora? La mujer se encogió de hombros y se limitó a señalar la puerta de una casa. La entrada era pequeña, como esas que constituyen el acceso posterior para el personal de servicio de una mansión. Oh, de modo que vivís aquí. Bueno, señora, vos habréis de excusarme si es que la pregunta que os he hecho ha resultado ofensiva. Me retiro. Mi plan era continuar yendo para encontrarla nuevamente y así generar cierta familiaridad, pues sabido es que ese tipo de cotidianeidad genera cierta confianza entre los desconocidos y que ésta me permitiría luego preguntar aquello cuanto deseara. Mas la mujer, en ese momento, me preguntó: joven, si ahora vos podéis disculparme, a mí me gustaría preguntaros algo. Sentíos libre de ello, por favor. ¿Para qué un joven como vos necesitáis un filtro? Señora, pues sucede que cuando una doncella ejerce sobre uno tal poder de atracción y no se tiene la más mínima oportunidad de hablarle siquiera, la timidez natural de mi persona oblígame a valerme de algún medio para inclinar su voluntad a mí, que me he prendado de sus andares, de su porte, de sus ojos. Paréceme sin duda que me he enamorado perdidamente de ella y debo, al menos, hacer un intento por conseguirle. Y, joven, ¿será suficiente el amor? ¿Cómo? ¿Será suficiente razón el sentir amor por alguien como para tenerle? Se lo pregunto porque yo creo que no es así. Mas si no es por obra de consentimiento, por causa del amor, ¿qué otras razones pueden existir para que dos personas se tengan el uno al otro? Paréceme, joven, que para explicárselo necesitaré más tiempo del que tenemos ahora. ¿No quisiera acompañarme? No tengo yo objeción alguna, pero ¿qué razón tiene usted para explicarme de forma tan extensa? Mucho os agradezco la confianza, pero comprended que me extraña que me mostréis tanta afinidad. Quizás busco ahorrarle la infidelidad a alguien. ¿Me acompañaría? No puedo negarme. No puedo negarle esto a una persona que tanta confianza me brinda. Por supuesto, yo sigo. La seguí con la mirada. Había desaparecido como una ensoñadora exhalación, pero había dejado tantas reflexiones en mi mente como las hubiera dejado una mujer que dejara su perfumado pañuelo en mi camino. Con una impaciencia disfrazada de tranquilidad, arrojé el cigarro a un lado y con el tacón lo trituré hasta que quedó únicamente una especie de lodo entre los adoquines de la calle. A medida que la seguía, recordé que al principio se me había figurado como un aparecido. Ahora podía comprobar que los fantasmas más horrendos en realidad los forja nuestra imaginación. Ahora la veía con una figura tan respetable
como la de esas personas que a pesar de su autoritario semblante te mueven a respetarlas más por la sabiduría que por el miedo. Cuando entré a la casa, sentí que esta era tan increíblemente oscura como si fuera una extraña boca llena de oscuridad que poco a poco sirvió cuando se fueron despejando las sombras para informarme del pasado y del presente de la mujer. Nada quedaba a mi vista. Antes bien, la moribunda bujía del candelabro solo iluminaba las cosas el tiempo suficiente como para provocar más dudas que respuestas. En algún momento vi un sombrío retrato al óleo de un caballero, otros más de damas en grupo, allá algunos encajes primorosamente doblados sobre alguna repisa, algunos exóticos adornos. En una veloz secuencia llegamos a una amplia sala de estar donde la chimenea estaba encendida y donde danzaban rojos duendes tocados con amarillos bonetes. Ella me indicó que tomara asiento, cosa que hice cuidadosamente sobre un mullido sillón revestido de oscuro terciopelo. A poco, desde un sofá que se encontraba en una oscura zona de la estancia, comenzó a relatar con una voz estudiadamente pausada. Me parece que sucedió hace tanto tiempo y en realidad siento que ocurrió ayer, que yo era joven y quizás algunas de las cosas que le comenté, algunos detalles le parezcan demasiado vívidos y por lo mismo increíbles. Pero los hechos que marcan la vida de las personas no se olvidan fácilmente. Y la mía, es decir, mi vida, está señalada por varios momentos que al cerrar mis ojos aparecen ante mi vista en una secuencia tan rápida que apenas puedo creer que mi mente sea capaz de pensar las cosas a esa velocidad. A veces me pregunto si los seres humanos seremos capaces algún día de explicar cómo es que podemos pensar de ese modo. Y la primera memoria vívida e inolvidable es, por supuesto, la imagen de mi esposo, el conde de la Valenciana. A diferencia de vosotros, los varones, las mujeres no vemos ciertas cosas de ustedes que no necesariamente son su físico. Él me habló con tal dulzura, con tal poesía, que yo nunca sospeché muchas cosas. Podemos ver en un hombre su nobleza, enamorarnos de su hidalguía, adorar sus maneras y hasta admirar su andar por digno, pero no podemos ver cuánta malevolencia esconde esa aparente belleza interior. A cambio, vosotros podéis mirar e imaginar lo que nuestra belleza os muestra, mas a menudo es el corazón lo que nos hace lucir la poca o mucha belleza que tengamos y que nos hace más transparentes a vosotros. Sin embargo, fueron las cosas que no supe ver las que causaron mi infelicidad. Para mi padre, don Antonio de Obregón y Alcocer, don Diego de Rull era el pretendiente ideal, de buena fortuna, nombre impecable, con una reputación intachable. ¿Qué más podía pedir? Yo os lo diré. Respeto. Respeto para mí, que como mujer estoy impedida de tener costumbres que hagan que los demás me señalen, porque sabido es que una mujer al final solo tiene su propio nombre
el cual no debe ni siquiera prestarse a ninguna interpretación. ¿Usted comprende qué tan complicado es eso? Una mujer ni siquiera debe mover un dedo para que su nombre esté en boca de todos. Don Diego de Rull, una vez que nos trasladamos aquí, comenzó a llevar una vida que hasta el momento yo desconocía. Llegadas tardes a casa, evidentes señas en su ropa de descuido o desaliño extraños en un varón acostumbrado a la presencia impecable. Y a estas señales le siguieron los pañuelos manchados de carmín y las camisas llenas de trazas de femeninas fragancias. Había ocasiones, caballero, en que después de sus habituales francachelas con esas mujeres, le gustaba poseerme casi a viva fuerza. Y aún podía oler su cuerpo con el aroma de otra mujer. Me sentía humillada, envilecida. El no poder resistirme a estas situaciones comenzó a operar cambios en mi persona. Cuando intenté recurrir a mis padres, ellos se resistían a creerme y al final, cuando al parecer consideraban que yo les decía verdad, arguían que muy bien yo podía pasar por alto las maledicencias y sus salidas, pues a cambio la vida y la fortuna de que gozaba compensaban con creces estas incomodidades, les llamaban. Gracias. Eran diarios momentos en que yo me sentía tan mínima, mísera e inmunda por el poco aprecio que este hombre hacía de mí. Pero aún peor fue comprobar cuando una mujer a quien yo no conocía miróme una vez que entré a mi casa. Su semblante cínico y sensual remataba con una sonrisa torcida que me dijo al instante muchas cosas más que si me hubiera explicado todo con palabras. Esta mujer seguramente tuvo tratos con mi marido y ella, al igual que mis vecinos, sabían todo esto mejor que yo. Y a la sorna se aunó la compasión y la lástima. Así, poco a poco abandoné la costumbre de entrar a mi casa por la puerta de enfrente y opté por hacerlo por esta, que es la puerta del servicio. Después de todo, no soy más que una mujer del servicio, una criada en la casa donde yo pensaba que era una señora, una indigna en un lugar donde hasta un candelabro tiene más respeto que yo. Ahora, joven, puede entenderme. Antes de unirse a alguien, le pido que considere que una unión puede que sea más un enlace de tristes lamentaciones que de sonrisas y alegrías. Solo he querido que usted conozca esta historia y que dé a sus mientes una reflexión que ojalá sea útil a vos. Había seguido con atención el relato que esta mujer había hecho y dejóme impresionado. Ella se alejó un momento caminando al interior y yo imaginaba que iría a la cocina o algo por el estilo. Pero los minutos pasaron y no regresaba. El silencio en la elegante estancia era sobrecogedor y después fue roto por unos sonidos de fuertes pisadas. ¿Acaso sería el marido, el don Juan infame, que la maltrataba?
Maldije la falta de mi estoque, el que había dejado por considerar que no lo necesitaría, y me hallaba en pésima situación. De ninguna manera yo quería producirle a la mujer ninguna incomodidad y menos atraer sobre ella la sospecha de ninguna infidelidad. Y no iba a enfrentar a nadie desarmado, pues aunque yo suelo ser leal, no puedo responder de los demás. De modo que salí prometiendo volver para limpiar la reputación de la mujer. Salí por la misma puerta por la que había entrado y con cuidado cerré. Al salir, la noche era densa, como si la oscuridad pudiera cortarse con una navaja, y a la distancia, un guardia. ¿Quién vive? Un hidalgo confiable. ¿Y por qué un hidalgo confiable se halla en un lugar abandonado? Perdón, ¿abandonado? Vivían ahí don Diego de Rull y su esposa doña María Ignacia de Obregón de la Barrera. ¿Vivían? Entregado el alma a Dios, los dos han. No dejaron herederos. Por alguna razón, no tuvieron descendencia y mientras se resuelve un litigio por esta propiedad, está abandonada. ¿Qué sucede? ¿Os habéis puesto blanco? Yo supe en ese momento por qué no tuvieron descendencia. Y también supe con quién había hablado. Y aun cuando en ese instante el espanto invadió mi alma, aún ahora, cuando recuerdo esta historia, no dejo de dedicarle una oración por el descanso de la condesa en ese callejón que, según me he enterado, le llaman ahora el callejón de la condesa. Una oración y una lágrima por su dolor. La leyenda de la calle de Condesa suele ser una de esas historias que los guanajuatenses y los amantes de las tradiciones guardan con mucho cariño en sus memorias. Sin embargo, cuando nosotros ahondamos aún más en la verdad, qué triste debe ser sentirse y vivir de esa manera. Muchas leyendas que hemos presentado en este canal, parece que la tragedia, la tristeza, vienen a ser elementos que tienen que confluir necesariamente en este tipo de relatos. Y curiosamente, es posible que eso sea lo que nos llama la atención para observar a través de ellos algunos eventos de nuestra vida. Pero, nuevamente, esa reflexión no me corresponde a mí hacerla. Yo la dejo a ustedes, les dejo el relato y ojalá lo hayan disfrutado. Una vez más, vamos a hacer una serie de agradecimientos. De hoy es uno muy importante que me gustaría hacer antes que nosotros. Para los amigos Ceci Colombo, para el maestro Franco María y también, a modo de saludo, a Christoph Salmas, los tres integrantes de En un Talk por Tres, un podcast en donde nuevamente tuve el honor de ser invitado y hablar un poco más de lo que tratan las leyendas del cuervo. Sé que algunas de estas cosas las platico en la página de las leyendas del cuervo. Sin embargo, si alguien está interesado, voy a dejar el vínculo aquí en la descripción del video. Y por supuesto, pues yo quiero agradecer a estos buenos amigos, a Ceci, al maestro Franco, muchísimo la oportunidad de poder explicar con mis propias palabras lo que representa de alguna manera este proyecto. Asimismo, también me gustaría de alguna manera remarcar que todo esto no es posible sin el apoyo de ustedes que todos los martes nos prefieren.
Nuevamente les recomendamos suscribirse, darle like si les gusta el video y también para ayudarnos a vencer la leyenda tenebrosa del algoritmo, y también de algún modo suscribirse con las notificaciones para saber cuándo tenemos una nueva leyenda. Del mismo modo les dejamos también los vínculos de las páginas de Facebook, en este caso más bien la página de las Leyendas del Cuervo y el grupo de Bienvenidos a las Ondas. Próximamente tendremos apariciones en otros medios y esperamos contar con su preferencia. Pero por hoy, martes, lo dejamos hasta aquí y me gustaría una vez más agradecerles a todos ustedes la atención y que hayan aceptado nuevamente esta bienvenida a las sombras.